Ok, vamos a empezar a trabajar. Voy a compartir toda la pantalla directamente porque necesitamos hacer varias cosas. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Ok, empecemos a grabar entonces. Hoy nos toca revisar el segundo tema que tiene que ver con gestión de procesos. Les había dicho que toda la primera parte vamos a abocarnos a trabajar con el procesador y este tema es muy relevante. En todas las computadoras actuales, les he mostrado en clases anteriores, obviamente se pueden hacer varias cosas a la vez, o por lo menos pensamos que podemos hacer varias cosas a la vez, ¿no? Ya que podríamos estar escuchando música, escribiendo algo en pantalla, imprimiendo, descargando un documento, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que parece que estamos haciendo muchas cosas a la vez. A esto le llamamos multiprogramación. Y la idea de la multiprogramación es que va a empezar el procesador a conmutar, a intercambiar distintos trabajos por un determinado turno. Eso es como el tiempo compartido. Estamos compartiendo un procesador en tiempos y a cada tarea le va a tomar un tiempo específico, muy pequeño en milisegundos, pero le va a tocar un tiempo. Y en ese tiempo va a tener para avanzar en su trabajo, no importa que no lo acabe, pero tiene que avanzar en su trabajo. Entonces, estos tiempos que pueden ser decenas o cientos de milisegundos, muy pequeños tiempos, el procesador solo estaría ejecutando un programa. Si hacemos una captura de tiempo, el procesador solo está ejecutando un programa. No importa que tengamos 100 abiertos y pensemos que los 100 se están ejecutando al mismo tiempo. Obviamente, como los tiempos que se ejecutan son tan pequeños, nos da la sensación del paralelismo y que estamos haciendo todo al mismo tiempo, pero no es cierto. Esto es importante, muy importante. Entonces, cuando pasa un segundo, probablemente varios programas se han ido trabajando. Tal vez algunos han concluido, tal vez algunos han avanzado. Y esa sensación de paralelismo o pseudoparalelismo es la que el usuario percibe. ¿Está bien? Otra cosa es cuando existe un paralelismo a nivel de hardware en sistemas que tienen multiprocesador. No es nuestro caso. Nuestro caso de estudio, como materia, es un sistema uniprocesador. Todo el software ejecutable en el computador, incluyendo el sistema operativo, se organiza en un número de tareas secuenciales. Esas tareas secuenciales se van a ir realizando con cierta prioridad, con cierto orden. No le llamamos proceso porque todavía no hemos definido, ¿está bien? Entonces, esas tareas que va a realizar el procesador, les decía que se van a ordenar con alguna característica, con algún algoritmo. ¿Qué es un proceso? No es otra cosa que una tarea en ejecución, algo que se está ejecutando. Ahora, esa ejecución va a incluir su propio contador de programa, sus propios manejos de registros, las variables que está manejando, etcétera, 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 etcétera. En la práctica, cada proceso tendría su propio procesador. En realidad, la CPU conmuta sucesivamente de un proceso a otro, cambia de un proceso a otro. Y este rápido cambio de un proceso a otro se denomina multiprogramación, como lo hemos denominado o como lo hemos representado más arriba. Entonces necesitamos una distinción. La distinción entre un programa y un proceso. Un programa es Word, por ejemplo. Un programa es Chrome, el que estoy utilizando para mostrarles la presentación. Un programa son todas estas cosas que tengo abiertas. Son programas. ¿Cuál será la diferencia con proceso? ¿Alguien me puede decir?
lo que se está haciendo en el momento. Ya, pero eso no es muy claro. El procesador no ejecuta programas, ejecuta procesos de entrada. Pero yo cargo programas, no cargo procesos. ¿Qué será un proceso? Una tarea. ¿Ya? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Un proceso sería una tarea del programa. Ya, mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un programa se va a dividir en varias tareas. Para hacerlo bastante simple, en el Word ustedes han utilizado un espacio donde tienen que escribir, un editor. Ese editor tiene una serie de opciones, que puede ser buscar sinónimos, poner en negrillas, controlar la ortografía, cambiar el tamaño, el tipo de letra, o sea, distintas funciones. El Word es el programa. Yo lo he cargado haciendo 2 clics en el icono y empiezo a escribir. Y cuando empiezo a utilizar sus funciones, una de sus funciones va a ser el editor, la pantalla de edición. Otra de las funciones va a ser poner en negrillas, otra aumentar el tamaño de letra, otra cambiar el tamaño cambiar el tipo de letra, otra revisar la ortografía, otra poner sinónimos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo diferenciar una serie de tareas dentro de un mismo programa. Y esa es la idea de un proceso. Nada más que no las hace el usuario, las define el procesador. En el momento de que una tarea va a entrar en memoria, se van dividiendo programa en memoria, el programa se va dividiendo en pequeñas tareas o procesos. Y estos procesos se van a ordenar de alguna forma para ser ejecutados por el procesador. No todos los que correspondan a una aplicación al mismo tiempo. Si un programa tiene 10 procesos, el otro tiene 5, estos se van a entremezclar para que de alguna forma se vaya atendiendo a uno y a otro programa a través de sus procesos. Entonces, un proceso se puede definir como un programa puesto en ejecución por el sistema operativo o, más precisamente, como una unidad de procesamiento gestionada por el sistema operativo. 2 o más procesos podrían estar ejecutando el mismo programa. Sí, puedo abrir 2 instancias de Word, puedo abrir 2 instancias de Chrome, pero cada una de los procesos de la aplicación va a tener sus propios datos y sus propios recursos. El programa va a ser el mismo, pero cada uno de los procesos es diferente. Aquí hacemos una analogía un poco tonta, pero digerible en el sentido de poder entender la diferencia. El preparar una torta a través de una receta. El programa es la receta. ¿Qué tiene la receta? Una serie de actividades en cierto orden que al terminar todas esas actividades tenemos la torta preparada. Actividades como mezclar ingredientes, pesar ingredientes, mezclar cosas, batir y no sé, hasta terminar horneando y no quemar la torta. Entonces, una serie de actividades en la receta. La receta, el programa. Las actividades, los procesos. ¿Eso está claro? ¿Está claro? Está claro, Inge. Sí, Inge. Entonces, ya que tenemos diferenciado claramente los procesos, si yo tengo, puede ver mi pantalla, aparentemente 4 programas corriendo, ¿cuántos procesos tendré por debajo? ¿Se pueden ver los 4 programas? Estoy presionando Command Tab o Alt Tab y estoy intercambiando entre ellos. ¿Cuántos procesos tengo corriendo? En primer plano, no sé, el primero, que es el de cambiar entre las ventanitas que muestra. O sea, tengo 4 programas corriendo. El Chrome, la Memory Fusion, un monitor de actividad y el Finder. ¿Cuántos procesos tengo corriendo realmente? Muchos más, no creo que se pueda decir. Exactamente. Es difícil de determinar cuántos procesos. Está mostrando
todos los procesos corriendo. Pero aún aquí, en esta pantalla, no estoy viendo exactamente los procesos que estoy corriendo. Son muchos, si se fijan. Yo tengo 4 aplicaciones abiertas. Y fíjense la cantidad de tareas ejecutándose. Todas estas se están turnando al usar el procesador. Hay algunas que tienen nombres repetidos. Voy a ordenarlo. Si se fijan, aquí tengo varios con el mismo nombre. ¿Qué implica? Estos son procesos de esta aplicación. Chrome. Fíjense cuántas de Google Chrome tengo abiertas. Y si veo mi Chrome, aquí arriba, tengo 1, 2, 3, 4, 5 pestañas abiertas. Son como 5 instancias de Chrome. Y aquí me está mostrando muchas más cosas de Chrome. ¿Está bien? Cada una de esas tareas o procesos, el usuario no tiene interacción, solo es el sistema operativo. El ciclo de vida de un programa, ¿cuál es? De un software. ¿Cuál sería el ciclo de vida de un software? ¿Nadie sabe el ciclo de vida de un software? ¿No han llevado ninguna materia que tenga que ver con esto? Sistemas de información, ingeniería de software, en el caso de informática y sistemas. ¿Nadie sabe eso? Así a la mano y ordenado no hay. Normalmente el ciclo de un software es, bueno, puede empezar por análisis, diseño, implementación, prueba y hasta mantenimiento. Dame un segundo, por favor. ¿Me escuchan? Sí, que se lo escucha. Ok, lo siento, una interrupción. Entonces, tenemos un ciclo de software desde que se
analiza, se diseña hasta que se retira el software en algún momento. Se reemplaza por otra versión, por un software más funcional, más actualizado, lo que sea. O se hace un mantenimiento, se mejora. Hay un ciclo. En el caso de los procesos, como no son creados por el usuario, sino son creados por el sistema operativo, también existe un ciclo. Y empieza con la creación del proceso y termina con la terminación del proceso, valga la redundancia. Entonces, ¿bajo qué consideraciones se va a crear un proceso? El proceso se puede crear cuando se inicializa el sistema. Estamos arrancando el sistema operativo y se crean procesos. Cuando se ejecuta en un proceso una llamada al sistema para crear un nuevo proceso. A esto le vamos a llamar como proceso hijo. Más adelante vamos a hablar sobre eso. O cuando el usuario ejecute algún programa que implique la creación de un nuevo proceso. O cuando existan trabajos por lotes. Un grupo de trabajos va a ir incorporando una serie de procesos. Obviamente, cuando el sistema operativo arranca, cuando se enciende la computadora, se van a crear varios procesos. Si vemos aquí, se distingue, me imagino, voy a ordenarlo por proceso. ¿Está bien? Está al final. Fíjense que aquí aparece un proceso 0, un proceso 1, su Process ID, su identificador de proceso. Entonces, esto quiere decir que kernel task, hasta por el nombre podemos darnos cuenta, tarea del núcleo, es el Process ID 0. Y luego tenemos launch, un arrancador, un lanzador, que es el proceso 1. Y luego van a existir un número de procesos en función de esto. Se están creando los procesos y luego vamos a tener números de procesos enormes. Que mi último proceso tiene el 8221, por ejemplo. Son 8000 procesos en este momento, no los 8000 activos, sino que el último activo es el 8234. Y si sigo esperando, se va a crear más. Bueno, demos un tiempito. Seguimos. Ya está. Entonces, algunos están terminando, fíjense la secuencia, salta del 25 al 29, por ejemplo, aquí, del 16 al 19, del 3 al 16, o sea, muchas de las tareas ya han terminado. Pero tengo todo esto activo. Entonces, algunos procesos son ground, significa que yo los puedo ver o yo los estoy activando. Son aquellos que interactúan con el usuario. Y a otros procesos se les llama background. ¿Cuáles serían esos procesos background? Los que no estamos viendo nosotros o tal vez no los estamos activando, pero digamos por defecto el sistema operativo ya los empieza a realizar sin que el usuario se dé cuenta. Exactamente. Entonces existen múltiples procesos que son parte del mismo sistema operativo o de alguna tarea que nosotros necesitamos, pero que no la estamos activando nosotros. Ustedes van a aprender en las prácticas de Linux cómo lanzar procesos background. Aquí nos da algunos ejemplos de procesos background, como el correo electrónico. O sea, yo tengo mi correo electrónico abierto, aquí está, pero de rato en rato hay un proceso que está revisando si tengo correos nuevos, por ejemplo. Y aquí es donde se me ha llenado un montón de notificaciones de gente que ha mandado su tarea tarde, ¿no? Entonces ahí va a ir revisando. En el caso de Windows, existe un servicio. En el caso de Unix existe un demonio, así se llama, daemon. ¿No? Esto es web. Esto es web a través de web, el correo. Aquí tengo un correo. Entonces existen múltiples tareas que pueden estar realizándose en background. Si yo mando a imprimir archivos, no va a estarme ocupando mi pantalla principal, mi foreground. Se van a ir imprimiendo. Si he mandado cientos y cientos de páginas, eso se va a ir despachando sin que yo tenga que ver. Como les decía, estos se llaman daemons
en Unix o servicios en Windows. Y obviamente los sistemas operativos tienen un montón de estos. Veamos Windows. Vamos a ver, control al suprimir. Administrador, servicios. Estos son servicios de Windows, los demonios de Unix. ¿Se pueden distinguir? Y aquí busquemos, por ejemplo, un servicio que tenga que ver con impresora. Aquí está. ¿Se distingue? Sí, Ok, el spooler es un servicio que maneja la impresora. Entonces son servicios. No necesariamente son, en el caso de lo que estamos hablando, son procesos que yo he arrancado. Son procesos en background que el sistema operativo ha arrancado y que el Windows le llama servicios. Y en el caso de Unix, por aquí debería haber un spooler o algo así. Vamos a ordenarlo. Está ordenado creo que por nombre, no. Vamos a ordenarlo por nombre. Y debería haber algo como spooler. O algo de printer, no sé en qué nombre está guardado su registro de macOS. Por lo menos spooler no se llama. Print U Tool. Print Tool. Tengo dos demonios que tienen que ver con impresora. ¿No? Entonces, de esta forma se pueden ver que los procesos se ejecutan en background o foreground. En Unix existe un comando como el ps que nos podría mostrar los procesos que están en marcha como usuario simple. Voy a ejecutar desde Mac. Coloco ps y me muestra el proceso activo mío, que es mi shell, bash, mi entorno de trabajo. ¿Está bien? En el caso de Windows, ¿cómo puedo ver los procesos activos? ¿Cómo puedo ver procesos activos? Con el administrador de tareas. Exactamente. Si yo voy al administrador de tareas de mi Windows, presiono control al suprimir, administrador de tareas, aquí tengo procesos. Estos son los procesos que están abiertos. Ahora, esta misma vista, que no sé si está aquí, se llama top. No, creo que no la he puesto, pero voy a ejecutarla para que ustedes vean lo que acabo de mostrarles. Top en Unix me permite ver, si sigo abriendo, si pudiese tener una pantalla doble, triple, cuádruple, me permitiría ver más columnas. Fíjense que a medida que voy estirando, se van viendo más columnas. ¿Qué me interesa ver de esto? Procesos, por ejemplo, el 8108, perdón, sí, el 8108, Google Chrome, está ocupando el 28%, 30% de mi procesador. ¿Qué significa eso? En este momento yo estoy utilizando el Chrome para darles hasta el curso. Es por eso que está siendo el que estamos utilizando más. Y debe tener, bueno, este es su Process ID. Cuánto de tiempo está usando y un montón de información, cuánto de memoria, etcétera, etcétera. De aquí puedo ver en orden. Aquí el 0, el Process ID 0, kernel task, está ocupando 16%, 25%. Fíjense cómo en tiempo real me está mostrando el uso del procesador. Y aún el comando que yo he ejecutado está ocupando un porcentaje porque me está mostrando, está siendo utilizado en este momento. ¿Está bien? Es el comando que nos permite ver en tiempo real los procesos a nivel de consola en Unix. Ahora, a nivel gráfico, Unix, Linux, X-Window, macOS, lo que sea, puede tener diferentes opciones gráficas. Una de las opciones en macOS es esta, el monitor de actividad, que les estoy mostrando en este momento. ¿Sí? Pero Unix, de manera general, utiliza los comandos que acabo de darles. En cualquier Unix les va a funcionar.
En Unix existe una llamada, si ustedes recuerdan la API POSIX, llamada fork. Esta llamada al sistema fork permite crear un clon, una copia exacta del proceso. O sea, los procesos normalmente lo que corren, crean su hijo, se están creando un clon. Pero como su clon tiene exactamente las mismas características, la misma dirección de memoria, los mismos registros y todo, tendría problemas. Tendría problemas porque dos procesos iguales estarían ocupándose de memoria. Entonces, lo que ocurre es que se ejecuta otra llamada al sistema, llamado XCB. Y lo que hace eso, está generando al clon sus propias características, propios registros, propias direcciones de memoria, etc. Y de ahí se convierte en otro proceso. Entonces, en todo Unix, la forma de crear procesos es esa. Fork clona el proceso padre, porque un proceso tiene que crear otro necesariamente. Vamos a ver más adelante, eso se llama jerarquía de procesos. Un proceso padre crea un proceso hijo, pero ambos son igualitos, es un clon. Entonces, se ejecuta el XCB para que esa imagen que tiene, ese hijo que tiene, tenga sus propias características. En el caso de Windows, no se utiliza una llamada al sistema de este tipo. Se utiliza el create process. Y esta crea el clon y le cambia directamente sus características, sus direcciones. No necesita de dos llamadas. Para crear se necesita esto. Ustedes van a ejecutar como primera tarea de Linux, no todavía hoy día, no se preocupen, el programa que yo les he visto, que yo les he mostrado transcrito, ¿se acuerdan? Yo lo he transcrito y lo he hecho correr en Linux. Justamente este programa hace uso de una llamada al sistema llamada fork y está creando. Y en la salida dice proceso padre, proceso hijo, proceso padre, proceso hijo. Y les he mostrado que el proceso padre era el mismo, el programa que yo estoy utilizando. Mi programa es el proceso padre, tiene un número, process ID, y está creando varios hijos. Entonces, todos los hijos van a tener diferente process ID, diferente número, pero van a ser todos el mismo padre. Eso van a darse cuenta en... perdón, un segundito. Entonces, cuando hagan correr el programa, van a fijarse que en una línea del código C existe el fork. No existe el XCB. Porque cuando estamos haciendo la llamada al sistema, fork se encarga de llamar al XCB. Les decía que el inicio de un proceso es la creación. Y al final es la terminación. ¿Cuándo se termina el proceso? Cuando completa su trabajo y termina voluntariamente. Eso es razonable. Cuando el proceso detecta un error y termina. Puede generar algún tipo de error y no puede continuar. Cuando el sistema operativo detecta un error fatal del proceso y le fuerza su terminación, como que está queriendo, por ejemplo, acceder a espacios de memoria que no le corresponden. Y sale en Windows, sale una pantallita que dice el XX ha generado un error de protección general y debe cerrarse. Me imagino que alguna vez les ha pasado. Cuando otro proceso fuerza la terminación del primero. En Unix, para poder terminar un proceso, se utiliza el comando kill, que es una llamada al sistema. Igual ustedes van a hacer uso de esto en la segunda práctica de Linux. Porque ustedes van a lanzar un proceso en background y un proceso al cual le van a cambiar la prioridad, le van a poner una prioridad muy alta. Esa prioridad muy alta va a hacer que el sistema operativo solo atienda a ese proceso y se olvide de los demás. Así que se va a empezar a degradar su sistema operativo, se va a poner lento. Ustedes, para volver a tener su sistema operativo operable, tienen que matar el proceso. Así que van a utilizar el comando kill. Cuando hablamos de solo terminar, hay una llamada al sistema que es exit, es decir, cuando hay una terminación voluntaria. Y en el caso de Windows es exit process, terminaciones voluntarias. Pero si hay una terminación que no es voluntaria, forzada por el mismo sistema operativo,
el comando en Unix o la llamada al sistema en Unix es kill y en Windows es terminate process. Y con eso se termina el proceso como tal. Entonces, si tenemos algo que se crea y algo que termina, tenemos de por medio distintos estados. Cuando se crea, el proceso es nuevo. Cuando se termina, el proceso es terminado. Pero tenemos otras instancias, otros estados donde, por ejemplo, se está ejecutando o está esperando en una cola listo para ser ejecutado o bloqueado. No está utilizando alguna entrada o salida. Entonces, manejamos dos colas. Una cola que se llama ready queue, la cola de listos, y la otra cola que es la cola de bloqueados. Hablamos de cola porque los procesos se van a ir encolando de acuerdo a lo que lleguen o de acuerdo al orden que tengan que ser ejecutados. Aquí tenemos un diagrama de estados del proceso. El proceso se genera como nuevo, se crea. Este proceso es admitido a la cola de listos. Entonces va a existir algún algoritmo que va a encolar al proceso. El algoritmo más simple que conocen, ¿cómo se llama para encolar? ¿Nadie sabe? ¿Cuál sería el algoritmo más simple para encolar? Si ustedes llegan a algún lado, están yendo al cine y aparece una fila, ¿a qué posición se van ustedes para hacer fila para comprar la entrada? El último. Último en Al entrar, último. último en salir, Inge. Ok, no. Primero en entrar, primero en salir. Así se llama el algoritmo, FIFO. Ah, sí. Esa es la más conocida y la más simple. Vamos a ver la planificación. Existen otros más sofisticados. Entonces, con algún algoritmo se van a ordenar en la cola de listos. ¿Está bien? Algún algoritmo va a permitir ordenar la cola de listos. Luego, el primero que esté en la cola va a ser despachado por el scheduler dispatch. Significa que es un despacho del programador del procesador para que se ejecute. En el estado que dice running es el procesador. Es el procesador que está ejecutando. Ahora, si el proceso o la tarea que se va a realizar es pequeñita, al ejecutarse, termina y a través de exit directamente lo mandamos al cielo. No aparece nunca más ese proceso. Pero si la tarea es más grande y el procesador tiene que atender muchas tareas, esta tarea se va a interrumpir y va a volver a la cola de listos, de acuerdo al planificador, al scheduler, de acuerdo al algoritmo de planificación. También puede ocurrir que la tarea que se esté ejecutando el procesador no ha terminado su tiempo, pero necesita imprimir, por ejemplo. Entonces va a ir a una cola de input-output o a una cola de bloqueados. Y una vez que realice su tarea, va a volver a la cola de listos de acuerdo al algoritmo de planificación. Entonces, en este diagrama de estados tenemos el scheduler y el dispatcher como elementos más importantes. El scheduler está creando la cola de listos y el dispatcher está sacando el primero de la cola de listos y lo está mandando al procesador. ¿Alguna duda sobre este diagrama de estados? Vamos a ver un pequeño video que nos muestra una pequeña animación de estos diagramas de estados. Fíjense que aquí el proceso se crea, va a aparecer con diferentes colores los procesos y vamos a utilizar el algoritmo FIFO. Pues la cola de listos, vamos a utilizar el algoritmo FIFO, nada más. ¿Está bien? Tenemos el procesador que ejecuta, está representado por un dinosaurio, así de rápido va a ser. Y si termina, va a ir con exit. Si no termina, se va a interrumpir y va a volver a la cola de listos. O si necesita algún tipo de elemento de entrada y salida, o va a ir a la cola bloqueados o de espera. Y una vez que imprima o que utilice lo que necesita, va a volver a la cola de listos. Veamos el video y vayamos explicando lo que funciona. El primer proceso creado. Como no hay nadie en la cola, se va a ubicar al principio. Y como está al principio, se va a despachar hacia el procesador.
el procesador empieza a atenderlo. El video va a mostrar una secuencialidad, no es cierta la secuencialidad. Se crea el segundo proceso mientras el primero está siendo procesado por el procesador. Se coloca al principio de la cola, pero no es despachado, porque el procesador está atendiendo. El primer proceso es interrumpido, no ha terminado. Vuelve a la cola de listos al orden respectivo. El dispatcher agarra el primer proceso de la cola de listos y lo lleva al procesador. Este está ejecutando. Mientras tanto, se crea un tercer proceso que va a ser admitido y por el algoritmo de planificación va a ir al último lugar en la cola, FIFO. El proceso rojo no termina, pero necesita imprimirse. Así que no vuelve a la cola de listos, sino va a la cola de bloqueados o de entrada y salida. Y fíjense que se está imprimiendo. Mientras tanto, el dispatcher agarra el primer proceso que estaba en la cola de listos y lo ejecuta. El proceso termina de imprimir, el tercero, el rojo, y va a volver a la cola de listos porque no ha terminado como tal sus tareas y se va a encolar al final. El proceso verde ya ha terminado sus tareas, ocurre un exit y se muere. Terminó. El siguiente proceso, el amarillo, es despachado al procesador y va a ocurrir lo mismo. Si este no termina, va a volver con una interrupción a la cola de listos y si termina, va a ir por exit. Si necesita utilizar algún tipo de entrada-salida, va a volver a espera o cola de bloqueados y otra vez a la cola de listos y así sucesivamente todos los procesos van a ser despachados, ejecutados y terminados. Yo creo que con esto se entiende mucho mejor cuáles son los estados por los cuales pasa un proceso. ¿Alguna duda? Inge, en este modelo, disculpe, que dijo que se parece a FIFO, si hubiera un tercer proceso, el último en entrar, digamos, el tercero tiene más urgencia, los dos que estarían adelante, por así decirlo, ambos van a la cola de espera o se tendría que hacerse la transición de mandarlos a la cola de espera. A ver, si se crea un nuevo proceso, vamos a suponer un proceso morado, se admite, me estás preguntando si el proceso morado puede colocarse al principio de la cola, ¿sí? ¿Eso me estás preguntando? Sí. Exactamente, existen otros algoritmos. El FIFO, jamás. Si utilizamos FIFO, el morado se va a ubicar aquí, después del amarillo. Pero existe otro algoritmo que es justamente por prioridades. Si la prioridad de este proceso es más alta, puede ubicarse entre el verde y el amarillo o al principio. Existen otros algoritmos, vamos a revisar eso. Vamos a ver en esta semana, vamos a hacer ejercicios con esos algoritmos para entenderlos adecuadamente. Pero Gracias. solamente estamos revisándolos con el proceso más simple, con el algoritmo más simple, FIFO. ¿Qué más? Disculpe, licenciado. Dime. ¿Cuándo va a esperar un proceso? Esa parte no la entendí muy bien. ¿Es cuando hay un error? Puede haber un bloqueo, o sea, cuando esta cola es de bloqueo. En este caso, el proceso está yendo a esta porque necesita imprimirse. Entonces, esta misma cola de bloqueados, así se llama, la cola de bloqueados, está despachándolo para entrada y salida. No tiene que manejar diferente cola porque no se está procesando, se va a imprimir. Entonces, no puede ir a la cola de listos directamente, tiene que hacer uso de la impresora. Pero también puede haber alguna interrupción. Por ejemplo, estaba ejecutándose y yo he puesto en el teclado algo. Entonces, puede irse bloqueado. He movido el ratón queriendo hacer algo. Estoy interrumpiendo el procesador. El procesador deja de hacer lo que estaba haciendo y lo pasa a bloqueados. O lo puede pasar a la cola de listos, dependiendo de lo que tenga que hacer. Principalmente, los procesos tienen una lista de actividades. Y en esa lista, este proceso, por ejemplo, tenía que imprimir. Pero puede haber lo que ha ocurrido más antes. Aquí se crea un nuevo proceso, perdón, el proceso más adelante. Aquí este proceso verde no termina y va a volver a la cola al ready queue, ¿no? El proceso rojo está ahí y este proceso, como no termina, va a volver aquí. No ha terminado su tiempo. Le falta
su contador de programa no está en el final, le falta ejecutar líneas. Así vuelve a esta cola. ¿Quiénes se van a este lado? Los que necesiten ejecutar otro tipo de cosas o se han bloqueado por alguna situación. ¿Está claro? Gracias. ¿Qué más? Ok. Si vemos la multiprogramación, ya acabamos de ver 3 procesos de distintos colores. Vamos a suponer que tenemos 4 procesos. Hasta el sistema operativo es parte de un proceso. Entonces se van a dar cuenta que en tiempos, o sea, este es un tiempo T, todo esto, en este tiempo T, solo uno de ellos puede estarse ejecutando. Y en este caso es el proceso B. En un segundo tiempo, el sistema operativo se está ejecutando. El sistema operativo está controlando el procesador. En un tercer tiempo, el proceso A se está ejecutando. En un cuarto tiempo, otra vez el sistema operativo. En un quinto tiempo, otra vez el proceso A. En un séptimo tiempo está el proceso C. Y por más tiempo, si se fija. Puede ser parte del algoritmo, puede ser parte de su necesidad. Fíjense que aquí hay muchos más tiempos más grandes o hay tiempos pequeños. Pero jamás debería haber 2 procesos ejecutándose al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos una línea de tiempo que nos muestra la multiprogramación, donde los procesos pueden estar ejecutándose, estar en la cola de listos o estar bloqueados. El proceso A, después de haberse ejecutado 2 veces, entra al bloqueo y luego vuelve a la cola de listos. Y más adelante podrá ejecutarse y terminar. Entonces, los procesos van a estar en diferentes estados. ¿Está claro? Sí, Inge. Ok. Y digamos, procesadores más modernos se puede así que estén 2 procesos al mismo tiempo en paralelo No, o no. Únicamente ocurriría si tenemos 2 procesadores físicos. Sí, podrían colocarse en paralelo, pero uno en cada uno. Se Y todo analiza. esto, digamos, que dicen de los hilos, eso no se refiere a eso. Vamos a hablar más adelante de los hilos. Ahorita estamos viendo un proceso que se llama proceso pesado, si quiere, pero le estamos llamando solo proceso ahora. ¿Está bien? Ahora, ¿se han dado cuenta que cuando se está ejecutando un proceso aquí en la animación, otro está esperando, este va a salir, ha terminado. Vamos a hacer que no termine todavía, vamos a ver antes. Aquí, se está ejecutando un proceso, vamos a ver que salga el rojo. Sale el rojo y va a introducirse el verde. El verde le faltaba hacer, y había entrado al principio, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo sabe? Pregunta. ¿Cómo sabe el procesador cuando entra en verde dónde había quedado para continuar su trabajo? Porque si ustedes recuerdan esta animación, el verde ha sido el primero en ser atendido, el primero en llegar. Pero como no ha terminado, ha vuelto a la cola de listos. Y ahora está entrando por segunda vez. Por segunda vez está entrando. ¿Cómo sabe el procesador? ¿Cómo sabe dónde había quedado para continuar su trabajo? Tendrá, supongo, alguna banderita o un marcador diciendo en esta línea hasta acá procesado y a partir de acá. Si ustedes, está bien, si ustedes recuerdan, cuando hemos empezado a revisar la arquitectura de las computadoras, les he hablado de ciertos registros. Y uno de los registros era contador del programa. El contador del programa nos dice en qué número está. Y cuando se ejecutan tareas, el contador del programa va incrementándose para saber en qué línea se ha quedado. Si vemos el texto, a esa banderita que le llama su compañero, se llama bloque de control del proceso, o PCB, que no es otra cosa que un registro de toda la información necesaria para ejecutar. No solamente del contador de programa, sino qué registros de memoria está usando, qué valores tenía el registro AX, BX, CX, stack, etc. Todo lo que sea necesario para que el procesador continúe su trabajo. ¿Se han dado cuenta, cuando han visto el primer tema, arquitectura del computador, el procesador está ejecutando solo 3 cosas en ciclo? ¿Se acuerdan?
Entonces no tiene noción de lo que está haciendo, solo ejecuta. Alguien le dice, este es el proceso, ¿ok? Revisa su control de programa, ejecuta la siguiente instrucción, aumenta el control de programa, si es necesario guarda, no guarda, está haciendo todo el ciclo. No sabe lo que está haciendo en la práctica, solo sabe computar, ejecutar cosas, de acuerdo a lo que le mande. Así que necesita datos, necesita información. El PCB es esa información. ¿Qué se guarda en el PCB? El estado. ¿En qué estado está el proceso? Si es nuevo, si es listo, está en ejecución, está en espera, está detenido, cualquier cosa. El contador de programa. El contador de programa me dice en qué lugar estoy. ¿Qué registro del procesador estoy usando? En AX que tenía, en BX que tenía, en CX que tenía, en el stack que estaba. Información de planificación. ¿Bajo qué algoritmo estoy utilizándolo? Entonces tengo prioridades, tengo FIFO, tengo SJF, distintos algoritmos. ¿Qué asignación de memoria tenía? ¿Qué estado de entrada y salida estoy manejando? ¿He impreso algo? ¿No he impreso algo? Y estadísticas. Entonces, fíjense aquí, tengo el estado. Mi registro de estado, mi contador de programa, mi stack pointer, mis registros generales AX, BX, EX, registros especiales. Aquí, mi memoria. En la memoria tengo, en mi mapa de memoria, tengo mi sistema operativo en algún lado y tengo la dirección que está ocupando el proceso N, proceso B, proceso A. Y en mis tablas de sistema operativo, aquí tengo guardado el PCB, está en inglés esto, entonces PCB del proceso A, que me guarda el estado de mis registros, mi ID, mi control, el PCB del proceso B, el PCB del proceso N. Y tiene la tabla de memoria, tabla de entrada y salida, tabla de archivos. Entonces, mi PCB me permite guardar la información, aquí, guardar la información del proceso que acaba de salir y leer la información del nuevo proceso que está entrando. De tal manera que guardo la información del proceso que está saliendo para que este proceso, cuando vuelva a entrar, yo sepa dónde continuarlo. Y cargo en memoria toda la información del PCB del proceso que está entrando. Eso me permite tener un control de los procesos. ¿Está claro? Aquí tengo parte del PCB, el Process ID, les he mostrado el estado del proceso, prioridad, control de programas, registros y puntos suspensivos. Toda la información necesaria. Cuando un proceso sale y otro entra, se llama cambio de contexto. Y los cambios de contexto, como se han dado cuenta aquí, es una pérdida de tiempo del procesador. Esto es pérdida de tiempo. Esto es pérdida de tiempo, esto es pérdida de tiempo. ¿Qué ha ocurrido ahí? Cambios de contexto. Cuantos más cambios de contexto haya, ese tiempo, si lo multiplicamos por un tiempo, es un tiempo perdido del procesador. Veamos en el caso de Mac. Voy a ver cualquiera de estos procesos. Y aquí tengo sus estadísticas. Fíjense. Cambios de contexto, 54.126. 54.126 se ha turnado este proceso. 54.000 veces ha entrado el procesador. Ha fallado 23.000. Y ha utilizado 1.87. No sé si son segundos, minutos u horas del procesador de manera acumulada. ¿Se dan cuenta? Si esto le pongo... Dime. En el debate que nos ha pasado había una parte en la que mencionaban que estos cambios de contexto, el costo era más bajo en los monolíticos. Vamos a ver por qué, justamente. Y es importante, los cambios de contexto son pérdida de tiempo del procesador. Cuantos más cambios de contexto hayan, el procesador no está haciendo nada. Lo que está haciendo es cargar el PCB o actualizar el PCB del proceso que se va y leer el PCB del proceso que entra. Pero es una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo inútil. Si vemos Windows, a ver dónde están detalles, cualquiera de estos, propiedades. No. Vamos al Explorer. ¿Dónde está?
No, también se puede ver, pero no estoy recordando qué lugar. Financiar tarea, cadena de espera. No recuerdo bien el lugar donde se puede ver. Es más oculto de Windows, pero también se puede ver. No recuerdo en este momento, pero ustedes van a hacer una práctica donde van a ver cuántos cambios de contexto hay en Linux, de manera general. Luego van a hacer su tarea, y al finalizar su tarea van a decir cuántos cambios de contexto hay ahora. Se van a dar cuenta que aunque ustedes han hecho 10 tareas, no ha aumentado 10, ha aumentado miles. Y esos son tiempos perdidos que se tiene que ahorrar. ¿Está bien? Entonces, cambio de contexto tiene que ver con el PCB. Y cuanto más cambio de contexto haya, más pérdida de tiempo del procesador. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Ingeniero, ese del cambio de contexto y pérdida de tiempo sería inevitable, ¿no? Porque los procesos se detienen, se inician para que otro entre, ¿verdad? No te entiendo bien. O sea, el proceso se crea, no se inicia otra vez. O sea, el proceso está esperando. Y cuando le toca su turno, va a haber un cambio de contexto con el proceso que se está saliendo. Se van a actualizar el PCB del que está saliendo y se va a leer el PCB del que está entrando. Ese es el tiempo perdido. A eso le llamamos cambio de contexto. ¿Algo más? Voy a subir la grabación y mañana vamos a repasar esto. Si tienen alguna duda, mañana nos toca a las 15:15. No, mañana es miércoles, perdón. A las 14:45. Perdón, 9:15. Ya estoy perdido con mi horario. A las 9:15 repasamos esto. Y a las 14:45 avanzamos. ¿Está bien? Entonces, mañana a 9:15 hacemos un repaso breve de lo que son los procesos. Si no tienen dudas, quedaríamos ahí. Inge, una consulta, disculpe. Hemos estado tratando de instalar las máquinas virtuales y yo tenía una consulta, ingeniero. A mí no me sale la interfaz del VMware para cargar Linux. A usted le salía como en negrito y a mí me sale parecido al VirtualBox, pero afortunadamente me dejó instalar el Linux normal y confiar hasta donde usted nos mostró. No sé si habría algún problema con eso, sería una consultita. No entiendo bien, o sea, primero no se instala, es el VirtualBox o VMware te va a permitir ejecutar el Linux, porque es un software ya ejecutable, no es instalador. Pero bueno, la única forma de probar de que ya está bien es que tú puedas tener todo el gráfico, modo gráfico, entrar, o modo consola y escribir cosas que te ejecuten. Esa es la única prueba que puedes realizar. Ya, gracias. Es que eso fue cuando instalé el VMware Ok, el VMware o el VirtualBox es un software que se instala y no haces nada, solamente se instala. Pero tienes que crear la máquina virtual con el ISO de Linux y ahí tienes que ver que sea operable, es decir. ¿Está bien? Entonces voy a probar la consola, ingeniero. Sí, por eso al instalar la máquina virtual fue que me salió otra interfaz. De usted era como negrito y salían otras pestañas. Puede ser que entonces en la opción tú hayas puesto KDE o ICE. Si no pones nada y esperas solamente, va a entrar con el KDE, con el que les he mostrado. Pero si escribes algo, va a entrar con lo que tú estás escogiendo. Creo que es ICE con I, o sea, empieza. El KDE creo que empieza con una A, o sea, si pones, ¿no?, la letra. R creo que es en modo consola, o sea, les he dado opciones. Ustedes no tienen que hacer nada, solo tienen que esperar que entre. Y va a entrar en modo gráfico, con KDE. ¿Está bien? Y disculpe, ¿eso podría traer algún conflicto? No, nada. El Linux es el Linux, nada más que estás entrando con otro shell, un shell gráfico que tiene otro shell como Genome o KDE, perdón, como KDE, como ICE, o puedes entrar en modo consola. Eso es el shell, todo lo demás es igual.
Oh, muchas gracias. Una consultita más. Me salen mensajes de actualizar NetTools. ¿Vamos a usar eso? ¿Sería necesario actualizar? El VMware Tools te sirve si vas a arrastrar cosas hacia el Linux o de Linux hacia tu Windows. Si no quieres utilizar Pendrive y haces todo y lo quieres llevar, eso te va a servir. Para eso sirve el VMware Tools. Para hacer drag and drop entre los dos sistemas operativos. Oh, gracias, ingeniero. Ok. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguien más? O sea, este drive and drop que haces, digamos, como emular un USB dentro de Linux y luego llevarlo a una máquina de Windows. No, en realidad te permite compartir cosas con drag and drop. Es una característica del VMware. VirtualBox no tiene eso. VMware te permite hacer eso para que arrastres. Si ustedes recuerdan, yo he llevado de mi Mac, he llevado al Windows el ISO. Y en el Windows he ejecutado VirtualBox para subirlo. ¿Recuerdan? Entonces yo tengo VMware Tools instalado, por eso puedo hacer arrastrar directamente. ¿Para usar Parallels también, Inge? No, que es solamente de VMware Tools, o sea, de VMware es esa herramienta. Parallels tiene otras herramientas como que son compartir cosas. Igual VirtualBox te permite compartir cosas y a través de los espacios compartidos tú puedes también llevar. ¿Está bien? ¿Algo más? Ok, entonces quedamos ahí. Mañana 9:15 repasamos esta parte. Para usted, Disculpe, Inge, dime, va a subir la clase grabada, ¿no? Al claro, Classroom. más tarde. Ya, O sea, ok. llego a mi casa, que se genere y lo voy a subir. Ya, está bien, gracias, Inge. Ok, listo. Hasta mañana 9:15 entonces.